Buenas tardes, licenciado Cooks. No tuvimos tiempo de pasar, pero aquí está el video con nuestro tema derechos humanos. Cuando nos referimos a derechos humanos, hacemos énfasis a que son aquellos derechos tanto universales como inalienables. ¿A qué me refiero con esto? Esto significa que no se pueden pasar de una persona a la otra. Son inalienables, por lo tanto no se pueden vender o cederse de manera legal a otra persona. Estos son sin distinción de ninguna raza, nacionalidad, sexo, etc. El valor de estas características de los derechos inalienables es inherente al individuo que los posee, o sea que usted no pide nacer con los derechos humanos, sino que ya cuando nace ya los tiene. Y no existe orden jurídica o castigo que pueda privarlo de ello, a menos que usted haya cometido algún delito y que lo prive de su libertad. En ese caso sí se puede arraigar de sus derechos humanos. Y lo elegimos el tema porque concorde a el pensamiento social cristiano, concuerdan en que ambos velan por salvaguardar siempre la dignidad humana de la persona, la integridad moral y física de ella. Existen distintos tipos de derechos. Unos son los universales e inalienables. Los derechos inalienables son aquellos considerados como fundamentales, los cuales no pueden ser legítimamente negados a una persona. Ningún gobierno o autoridad tiene competencia para negarlos, ya que forman parte de la esencia de la persona. Asimismo, existen los derechos interdependientes e indivisibles. Todos los derechos humanos, estos sean los derechos civiles, sociales, políticos, económicos, culturales, forman parte de estos derechos. Existen los derechos iguales y no discriminatorios. El principio se aplica a toda persona en relación con todos los derechos humanos y las libertades, y prohíbe la discriminación sobre la base de una lista no exhaustiva de categorías, tales como sexo, raza, color y así sucesivamente. Los derechos humanos son iguales y no discriminatorios. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que los derechos humanos se aplican sin importar de qué raza, de qué color de piel o de dónde provenga el humano, ya sea que sea europeo, latinoamericano, sudamericano o musulmano, egipcio, lo que sea. Los derechos humanos, bueno, eso se daba en la antigüedad también con el caso de la gente de color, que las personas blancas decían que como ellos eran gente de un color distinto, lo menospreciaban. También se veía en la esclavitud de antes. Este problema tiene lugar en El Salvador también, hoy en día con el tema de las guerrillas y de los militares, ante los militares de la época pasada, que también discriminan a los guerrilleros, no les dan muchos trabajos porque dicen, como tú eres de la guerrilla, nosotros no te pensamos darte trabajo, ya que a pesar que es otra época. ¿Ya? También están los derechos y obligaciones del Estado. ¿A qué se refiere esto? A que el Estado está en la obligación de dar a conocer y respetar estos derechos humanos. Es decir, un gobierno no puede venir y exiliar a una persona del Estado solamente porque sea una persona de color o porque sus opiniones difieren con las opiniones del presidente. Tampoco puede quitar trabajos, ya sea despedir un grupo de personas debido a que son de otra raza o que vengan de otro país. Un gobierno no puede hacer eso, igual que tiene que respetarlo el gobierno y todos sus cuerpos que lo componen, que sería la seguridad, la salud, etc. En este caso también están los policías, que hoy en día se ha dado muchos casos de maltrato de parte del cuerpo policial a la sociedad. Derechos y obligaciones. Esto consiste en que el gobierno está en la obligación de dar a conocer estos derechos humanos. Los derechos humanos también de darlos a respetar. ¿A qué me refiero? A que un gobierno no puede venir y exiliar a una persona debido a su raza o debido a su color de piel o de donde provenga. Tampoco puede agarrar un grupo de personas y hacer que las despidan solamente porque sus ideas difieren con las ideas del presidente. Uno de estos casos también se dio en la antigüedad, en la guerra civil que hubo, que el gobierno era demasiado duro con la sociedad, entonces esto fue uno de los impulsos que tuvo para que se creara la guerra civil, que fue la guerra entre la guerrilla y el gobierno. También contribuyeron las múltiples masacres que hubo y los asesinatos de personas, que difieren también los derechos humanos. También la esclavitud y la trata de personas que hubo en esa época. Los derechos humanos nos garantizan vivir y podernos desarrollar íntegramente, poder desarrollar todo nuestro talento, nuestras cualidades, nuestra inteligencia, nuestra espiritualidad.
fueron declarados por la Organización de las Naciones Unidas en común acuerdo con personas de diferentes culturas y de diferentes razas en diciembre de 1948. Fue implementado por casi toda la mayoría de gobiernos en el mundo, asegurando que todas las personas, pobres, ricos, fuertes, débiles, hombres o mujeres, se les asumiera con una igualdad, con una equidad. Por ejemplo, la mujer puede tener cualquier puesto al que el hombre se proyecta y viceversa. No hay un trabajo fijo para ningún sexo. Tampoco se puede discriminar por su religión o por su raza. Este documento es uno de los que ha sido mayor traducido a más idiomas. Se ha traducido a 360 idiomas en el mundo y se ha registrado como uno de los documentos que se ha traducido a más idiomas. ¿Cómo los podemos implementar? Como al principio les decía, nos ayuda a desarrollarnos íntegramente en nuestra espiritualidad, en nuestro talento, en nuestras cualidades. ¿Cómo así? Por ejemplo, en nuestra espiritualidad dice derecho a la libertad, que podemos escoger la religión que nosotros querramos y solo por eso ninguna otra persona no nos puede criticar, no nos puede decir algo porque profesemos una religión diferente a la que ellos profesan. Y así en nuestra cultura, si nosotros hacemos ritos en X días y otras personas no los hacen, nosotros tenemos el derecho a poder hacerlo. Y así tenemos todos nuestros derechos que nos aseguran nuestro diario vivir. Bueno, y hablando del pensamiento social sobre este tema, existe la doctrina social de la Iglesia, en la que se ha convertido en los últimos años en la defensora de estos derechos humanos, en la cual puede informar a todo el pueblo. Bueno, otros aportes de la doctrina social de la Iglesia es de que ellos insisten en crear políticas más justas, ya sea en los gobiernos o en otras instituciones de Estado. La Iglesia subraya que también los seres humanos están hechos para vivir juntos, que todos han recibido la vida como algo compartido con el mismo Dios, del que todos son imagen. Hablando también de la doctrina social de la Iglesia, también nos habla de la enseñanza de la Iglesia que se ve enriquecida por la antropología, ya que fundamenta los derechos del hombre y al derecho de la vida. También fundamenta el derecho a fundar una familia, a practicar la religión, a trabajar y a asociarse a grupos. También hace conciencia en los derechos inalienables que el Estado y las organizaciones internacionales deben promover y proteger. Una etapa de la evolución de la doctrina social fue de que respecto a los derechos humanos inicia con el pontificado del Papa Juan XXIII en 1958 a 1963. Su encíclica Pacem in Terris en 1963 fue considerada su testamento espiritual y constituye la primera vez en la historia de la Iglesia que los derechos humanos son tratados formalmente en una encíclica. Ahí afirma que los derechos tienen su fundamento en la dimensión personal del ser humano y en la verdad revelada, según la cual el hombre ha sido redimido por Cristo. Encontramos algunas citas bíblicas que tienen que ver con nuestro tema de los derechos humanos y que enlazan también lo que es el pensamiento social cristiano. La primera dice así: ya sabéis que se dijo, ojo por ojo y diente por diente, pues yo os digo, no os volváis contra el que os hace daño. ¿Qué padre de entre nosotros, si su hijo le pide un pescado, en vez del pescado le dará una serpiente? Así pues, si vosotros que sois malos sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, mucho más el Padre del cielo. Cuando des una comida, no llames a tus amigos, invita a los pobres, que no tienen nada para darte a cambio. Si no sois más justos que los doctores de la ley y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ok, la primera habla de el viejo dicho, ojo por ojo y diente por diente, y que Jesús dice, no os volváis contra el que os hace daño. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre buscando el bien para la otra persona, no porque esta me haga daño, vengo yo y también le voy a hacer daño a eso. Siempre hay que pensar antes de actuar, porque voy a lastimar a otro, qué fin tiene. Entonces, salvaguardando siempre la integridad de la otra persona, no me voy a meter yo con la otra persona sabiendo que pues esto no tiene como una finalidad positiva. La siguiente
pues es la que habla de qué padre le daría un pescado a su hijo en vez de una serpiente. El Señor nos da cosas buenas, entonces tenemos que esperar nosotros también como cosas buenas de los demás, pero esto no puede suceder si nosotros como que hacemos el mal a ellos. La otra habla de que no invites a los amigos, sino que a los pobres. ¿Por qué? Por el simple hecho de que esas personas necesitan más que tus propios amigos. Entonces siempre hay que pensar en aquellos que no tienen. Eso es compartir y también pues ayuda a los más necesitados. Y el último que habla de que hay que ser más justos que los doctores de la ley y los fariseos, porque ellos no entran en el reino de los cielos. Entonces, antes de juzgar al prójimo, nosotros tenemos que examinarnos nosotros mismos para autoevaluarnos y saber que estamos haciendo mal, para saber corregirnos y siempre brindando el bien común a los demás antes que a nosotros mismos. En conclusión, los derechos humanos establecen una relación estrecha entre los derechos individuales y los sociales. Así adquieren igual relevancia al derecho de la libertad en todos sus aspectos, ya sea en cuanto a la opinión, al pensamiento y a ejercer alguna religión. Y el derecho al trabajo en todo lo que significa, a condiciones laborales equitativas, a la seguridad social, etc. Con esto terminamos nuestra humilde presentación acerca de los derechos humanos. Adjunto a este video enviamos la presentación y otro video que habla sobre este tema. Ay, gracias por aceptarnos este trabajo.